Sí, nosotros empezamos a ver el llamado de los gremios al gobierno a abrir las paritarias. De ahí empezamos también nosotros desde distintos sectores, autoconvocados, las corrientes que existen en cada sector docente, a preguntarnos qué iban a llevar los gremios si no había habido ninguna asamblea. Claro. Entonces era como una incertidumbre porque si ya empezaban las paritarias, había una fecha y nos preocupábamos porque decíamos, nadie nos escuchó. A los docentes, las docentes que estamos agremiados, nadie nos escuchó, incluso al que no lo está, porque también tiene derecho de opinar en cada asamblea, que se dé la posibilidad. Claro. Entonces empezamos también a hacer un llamado a las dirigencias sindicales de que se hicieran las asambleas para poder escuchar qué es lo que está demandando la docencia o lo que está necesitando. Así que, bueno, en medio de la primera reunión paritaria también surgió la convocatoria puntualmente hablo del gremio al que pertenezco, que es ADEP, empezó a convocar, sacó un cronograma improvisado de asambleas que se iban haciendo en medio de, incluso luego después de la primera reunión paritaria, donde ya incluso antes el gobierno venía anunciando, hablando del 19% que sigue sosteniendo. Entonces, creo que hicieron oídos por lo menos de ADEP, no así desde el CEDEN, lamentablemente, que vemos los compañeros y compañeras del sector secundario y terciario en el limbo, ¿no? Porque nadie los representa ni nadie los escucha, así que por eso también esto de convocarse a los gremios, a exigir a las comisiones que escuchen a las bases y que abran los debates y correspondientes que plantea cada espacio. Ahora, el Congreso de ADEP sí, se va a hacer. En la mayoría de las asambleas de ADEP se rechazó rotundamente, en todas las asambleas de ADEP, se rechazó rotundamente el ofrecimiento del gobierno. Se pusieron, hicimos análisis acá puntualmente en Libertador General San Martín, nosotros analizábamos que necesitábamos un 80% de aumento al básico en un solo tramo, si es que el gobierno tenía que decir que realmente superamos la inflación, porque lo que el gobierno decía era mentira, y así lo hicieron todas las áreas, pero nos dimos con la sorpresa de que ADEP decía que estas asambleas no eran resolutivas ni con mandato, y que se iba a esperar, así que estamos esperando. Hoy, hace unas horas, habrá empezado a resonar esto del Congreso Provincial. Los congresos de ADEP se hacen los sábados. La verdad que todavía no hay fecha, todavía no sabemos qué es lo que ha ofrecido ADEP, porque nosotros, la mayoría de las asambleas, también ha puesto un monto, algunos hemos puesto un 75%, otros un 50%, pero ninguno cerca de ese 25% que dicen algunos medios de comunicación que pidieron los gremios. Eso también nos sorprende, ¿no? Claro, entonces es mucho más elevado el monto que al 25% que podría llegar a estar en algún momento presentando la dirigencia de ADEP, que así nos había dicho la señora Vélez, que ellos estaban pidiendo un 25%, pero esto no alcanza. En el interior están pidiendo un 75% o cifras superiores al 60%. Tal cual, por eso es que nos sorprende cuando vemos esas declaraciones o noticias, porque las bases no están pidiendo eso. Claro. ¿Y ahora qué es lo que puede llegar a pasar? ¿Ustedes consideran que el paso en el Congreso será plantear un paro, no iniciar las clases? Nosotros en las asambleas que hemos tenido, por lo menos de las que tengo conocimiento, muchas, creo que la mayoría igual ha llevado propuestas y era no el inicio de clases, pero si se han cerrado las paritarias y ya podemos hacer medida de fuerza, porque lo anunció el ministro Sadir hace horas atrás, nosotros ya estaríamos habilitados para hacer medida de fuerza, así que yo creo que si las comisiones directivas están escuchando, como ellos dicen, a las bases están hablando de que hay que empezar a actuar y no tenemos que dejar que una vez más este gobierno nos imponga un aumento salarial miserable que no alcanza para absolutamente nada. El sábado aumenta el pan y supera ese aumento que el gobierno nos quiere dar escalonado, es una burla. Aumentan los remises, aumenta el boleto, aumenta todo, pero nuestro sueldo va a quedar por debajo una vez más. Los docentes tenemos un sueldo por debajo de la línea de pobreza y algunos por debajo de la indigencia, que son los que recién se inician. Entonces, no están contemplando nuestras necesidades
y esperamos que las comisiones directivas de los sindicatos docentes escuchen no solo a ADEP y SEDEN, que son los que más se nombran y tienen la mayoría de docentes afiliados o representan a la mayor cantidad de docentes, pero hay otros 3 gremios que se sientan en la mesa de negociación, que levantan la mano y generalmente siempre aprueban todo lo que dice el gobierno. Y esos 3 gremios ni siquiera hacen asamblea, ni siquiera se sabe cómo llegan a las resoluciones, a quiénes le consultan las propuestas que ellos hacen. Y creo que este es un llamado de atención para esos sectores docentes que en algún momento se hayan afiliado, respondan esas dirigencias sindicales, a empezar a decirle que están poniendo en riesgo el salario de la docencia en general, ¿no? Otra vez un año de miseria y tenemos que pelearla como sea, escuchando a supervisores generales, a ministros que nos dicen que tenemos que poner el hombro para sacar a la educación adelante, a la niñez, y otra vez nos ponen a nosotros, a los niños y niñas, que son a los que siempre defendemos, nos los ponen como escudo, ¿no? Y otra vez volvemos a escuchar todos esos discursos que el gobierno usa para meter miedo, ¿no? Para meter miedo, utilizar la responsabilidad y dónde está la ética que nosotros tenemos y la profesión y etcétera, etcétera, y así nos van dando vuelta, ¿no? Pero la verdad es que estamos llamando a la docencia de todos los sectores, ¿no? Estamos llamando de que se sumen a este reclamo. Hoy se sintió en las jornadas institucionales donde varios docentes y escuelas enteras se manifestaron en rechazo a se está viendo en las redes sociales cómo lo están haciendo. Depende de las comisiones sindicales si pueden generar que esto que está expresando la docencia se vea manifestado en una movilización, que es un poco lo que está sonando, que quieren para la semana que viene. Martina, pero si no hay asambleas, no hay congreso, sí lo escucho. Sí, buenas tardes, Andrés Mendieta la saluda. Sí. Hay un título en Jujuy al momento, de hace un par de días, donde dice: en Jujuy el sueldo básico de un maestro es 17 veces menor al de un concejal. Yo creo que eso pinta de cuerpo entero lo que es la política educativa en la provincia, ¿no? Tal cual, tal cual. El otro día el gobernador, seguíamos comparando, el otro día el gobernador se enojaba y salió por los medios y atacó que cómo puede ser el precio del boleto en Buenos Aires y los subsidios que reciben en Buenos Aires, pero él nos muestra la misma indignación por nosotros. Nosotros tenemos la mitad del básico que tienen los docentes y las docentes de Buenos Aires. O sea que si queremos hacer paralelismo, hagámoslos con los trabajadores que ponen día a día y que la inflación se los come al bolsillo y al sueldo de lo que trabajan. 12.575 creo que es el salario básico del docente, o sea, el piso. De ahí tenemos otro ítem que incluso hasta el mismo gobierno utiliza eso. Lo escucho al ministro Savil y me da tanta impotencia porque le miente a la población, le miente a los docentes, compañera, compañero, colega. El ministro miente cuando dice que el aumento va a ser bueno y que va a surgir. Primero que es escalonado. Ahora dicen que nos dan un 10% en un solo tramo ahora, pero no alcanza si el pan aumenta 20% mañana. Entonces eso va al básico. Después todo lo otro que llegara a tener un impacto, que son muy poquitos los ítems que tenemos en blanco, que son 3 o 4, porque el resto es todo en gris o en negro la mayoría, no nos alcanza, no pueden poner a comparar que un docente con 30 años de antigüedad va a cobrar un 1% más que un docente con 5 años de antigüedad o el que recién se inicia. Es una vez más enfrentar al pobre contra el pobre, al decir que un docente va a cobrar tanto y el otro va a cobrar tanto. Ese es el discurso del gobierno, no nos dejemos engañar. Si hay que hacer paralelismo, que lo hagan con los sueldos de los empleados públicos, que lo hagan con los sueldos de los docentes, con los sueldos de los trabajadores de la salud, y ahí veamos cómo ganan en nuestra provincia y cómo ganamos acá y cómo nos tiene este gobernador que va a otro lado y que pega 2, 3 gritos y que a nosotros nos tiene por debajo de la línea de la pobreza.